Shalom Alejen. Vamos a comenzar en esta oportunidad a estudiar la porción correspondiente a esta semana y se titula la parashá o la porción Bealoteja, Bealoteja. Regularmente vamos a ver que traducen Bealoteja como cuando enciendas. Regularmente traducen Bealoteja cuando enciendas. Es lo que vemos regularmente y vamos a estar estudiando sobre este tema. Este tema se desarrolla en Números capítulo 8, Números capítulo 8 verso 1, Números capítulo 8 verso 1 hasta el capítulo 12 verso 16. Hasta el capítulo 12 verso 16. Esta porción de la Torá que comienza en el capítulo 8, dice de la siguiente forma: Hashem le habló a Moshe. Es interesante cuando vemos esto, porque cuando vemos a lo largo de la historia, muy pocas veces vemos a Hashem hablando directamente a una persona. Evidentemente hay casos en los profetas y sobre todo en el caso de Yehoshua, nuestro Mesías, donde habla directamente a Hashem con ellos. Pero en este caso vemos que de forma reiterativa Hashem estuvo dándole las instrucciones directamente a Moshe. Siempre vamos a ver cómo se expresa en la Torá que Hashem le habla a Moshe. Y dice de la siguiente forma: Hashem le habló a Moshe diciéndole que le transmitiera a Aarón lo siguiente y que le dijera: cuando enciendas, y de allí la palabra Bealoteja, las luminarias, las 7 luminarias deben estar orientadas iluminando hacia el centro de la menorá. La menorá es un candelabro que posee 7 luminarias o 7 lámparas. Esa es la menorá. Estas 6 luminarias laterales deben estar orientadas a la luminaria central. Hay una que está en el medio y 3 del lado izquierdo y 3 hacia el lado derecho, pero todas deben estar orientadas hacia la que está en el medio. La que está en el medio regularmente se le llama Shamash, que es la servidora. Y entonces vemos que todas están orientadas hacia el centro. Ahora, cuando vemos nosotros en esta porción de la Torá la palabra Bealoteja, que han traducido cuando enciendas, textualmente no dice cuando enciendas. Dice cuando eleves. Cuando eleves. Porque vemos que Aarón debía encender las luminarias hasta que ellas podían elevarse y mantenerse por sí mismas. Esto, cuando lo leemos, de pronto no nos llama la atención o lo podemos ver de forma natural. Sin embargo, como la Torá se estudia por niveles, y cada nivel nos va revelando algo que es sumamente importante, y para poder estudiarlo también hay métodos de interpretación. Entonces hay un método de interpretación que es el Drash, y estudiando en un nivel de revelación de la Torá nos enseña lo siguiente: cuando Hashem habla de encender la menorá y dice cuando eleves, y está hablando en relación a Aarón, porque es el que debe encender las luminarias, pero dice hasta que ellas puedan elevarse y mantenerse por sí misma. En este sentido, la Torá nos está enseñando que así como Aarón, visto como un líder, como alguien que guía al pueblo, y enciende esta menorá, enciende la lámpara que vemos, y la cual es de 7 brazos, y la que está en el medio
es vista como una servidora, es visto como aquella que centra como que la visión de las demás luminarias, que son las que están a los costados, porque ellas quedan mirando hacia el centro. Entonces, cuando vemos nosotros que en la Torá Hashem le dice a Aarón que encienda las luminarias, dentro de este nivel de revelación y utilizando este método de interpretación, Hashem le está enseñando a Aarón, y él debe transmitirlo al pueblo, que toda persona que es líder, toda persona que es ministro, toda persona que es una autoridad, o aquel que es padre y tiene una familia, es visto como esta llama que enciende las demás, y que para poder hacerlo debe tender la mano y de esta manera ayudarlo hasta que se eleve, y debe mantenerse con él tantas veces como sea necesario hasta que esta persona esté en condiciones de mantenerse por sí solo. En pocas palabras, cuando iban a encender la menorá y colocaban la llama sobre la primera luminaria, no solamente la colocaban y retiraban inmediatamente el fuego principal con que enciendan la luminaria, sino que este fuego quedaba unido a esta primera luminaria por un tiempo que no solamente se viera que está encendida, sino que la llama se había elevado y se podía mantener firme, o sea que no se iba a apagar. Entonces Hashem le está diciendo, cuando vayas a ayudar, cuando vayas a servir, y así lo hagan de la misma forma todos los líderes, todos los ministros, todos aquellos que tienen bajo su cuidado personas, deben hacerlo junto a ellos hasta que esta persona pueda elevarse, pueda sostenerse. Y de esa manera, entonces es cuando se puede ir retirando para encender otra luminaria. Por ello es que vemos que la expresión bealoteja no traduce cuando enciendas, porque va más allá de lo que es el acto de encender. Y es lo que quiere Hashem enseñar a través de ello, que es cuando tú vayas a ayudar, cuando vayas a tender la mano, cuando vayas a elevar. ¿Por qué? Muchas personas a las cuales se le presta ayuda, muchas veces se le presta a través de un consejo, una orientación, e inmediatamente la persona se aparta. Y de acuerdo a lo que enseñan los sabios, uno no solamente debería hablarle del camino, mostrarle el camino y enseñárselo, sino también que la persona pueda conocer cómo transitar el camino. En pocas palabras, no solo es suficiente con el hecho de decirle este es el camino, o con decirle o hablarle del camino, sino también ayudarlo a cómo transitar el camino y acompañarlo por un trecho del mismo, hasta que la persona se sienta con la confianza, con la seguridad, con el temple de poder transitar por su propia cuenta. A diferencia de lo que vemos nosotros en los animales cuando nacen, el ser humano es muy dependiente en ese sentido. Nosotros vemos en los animales que cuando la hembra da a luz, por ejemplo, la yegua da a luz, inmediatamente ese potrico se levanta, ese potrico empieza a dar sus primeros pasos y ahí mismo, a los minutos, ya él está caminando y teniendo un pequeño trote. En el caso del ser humano, no. En el caso del ser humano, nacemos conectados con un cordón umbilical que es cortado, pero inmediatamente la conexión con la madre, y de allí cómo se va creando
esa unión con ella, a pesar de que ya no está dentro de ella, sin embargo sigue conectado emocionalmente, afectivamente con su madre. E incluso la madre lo alimenta porque le da de mamar. Entonces, cuando vemos nosotros que el niño está tomando de la madre su alimento, que se está nutriendo, vemos allí una conexión muy fuerte. Esto nos indica que el ser humano necesita en sus primeros pasos tener ese alimento, tener ese apoyo, tener esa compañía, porque la persona todavía puede tener incertidumbres, puede tener dudas, la persona de pronto no sabe cómo actuar y muchas cosas, por lo tanto necesita que este líder, que este guía, que este ministro esté pendiente, esté al tanto de esta persona, hasta que él considere, de acuerdo a lo que vea, que la persona está en capacidad de poder seguir transitando sola. Entonces, la persona puede tomar, en este caso el líder o la autoridad ya puede tomar cierta distancia y poder supervisarlo, poder verlo, a ver cómo actúa, pero ya no debe estar tan conectado con la persona. Por ende, vemos acá que enseñan en cuanto a esta porción que Aarón es visto como este líder y que al momento de tender la mano al prójimo, de ayudar, debe hacerlo tantas veces como sea necesario hasta que esta persona esté en condiciones de mantenerse por sí solo. Un líder, un guía, y en este caso, cuando hablamos de instruir, de enseñar, de formar, que es el oficio del maestro, debe hacerlo hasta que la persona sea procesada en las áreas que no le permite alcanzar su máximo nivel o todo su potencial. En pocas palabras, un líder, y en este caso un maestro, que viene a ser un guía que ayuda a forjar el carácter de la persona, debe enseñar a esta persona a través del proceso que va a empezar a vivir en diversas áreas donde deba corregir o donde deba rectificar. Y que si no rectifica, que si no corrige, seguirá estancado donde está. Quiere decir que el maestro debe dar las herramientas que le permita a la persona poder visualizar quién es y su propósito, dándole sentido a la vida a través de diversos objetivos para alcanzar su máximo nivel. Evidentemente, nadie puede obligar a otro para que cambie, para que mejore, para que crezca o se desarrolle, porque posee un libre albedrío y pudiera o decidir o reaccionar. Pudiera decidir y tomar una decisión sensata, dejarse ayudar, dejarse guiar, porque no se lo sabe todo y debe reconocer eso, y a veces es difícil por el ego que se manifiesta a través de actitudes de soberbia, de orgullo, donde la persona se cree autosuficiente y por lo tanto no permite la ayuda de alguien que le tienda la mano, en este caso del maestro, para que pueda aportarle las herramientas que necesita. Entonces este tipo de personas lo que hace es reaccionar frente a lo que este maestro pudiera estarle planteando. Pero hay personas que tienen un nivel básico de conciencia y frente al maestro aceptan lo que el maestro le está proponiendo porque es para su bien y está entendiendo que lo quiere ayudar, que lo quiere acompañar en este proceso de cambio y empieza a ver a través de las enseñanzas áreas que está identificando como obstáculos o como un problema para su crecimiento. De allí que entonces el maestro le dará los recursos necesarios, las orientaciones pertinentes para que esta persona pueda rectificar y seguir avanzando. Entonces va a ser un proceso donde
van a haber muchos conflictos en su sistema de creencias, conflictos emocionales, conflictos familiares, sentimentales, de diversos tipos. Y el maestro va a estar allí para ayudarlo y hacerle ver que en medio de estos procesos, en medio de estos conflictos que surgen producto de los cambios, es normal o es parte de la transición, que lo que está experimentando no es simplemente algo único en su vida, sino que todos, en mayor o menor medida, hemos experimentado lo que esta persona está experimentando en este momento. Pero el maestro debe motivarlo que siga adelante y hacerle ver que como proceso se comienza pero también se termina, porque es una etapa, y que la persona que comienza no va a ser la misma que va a culminar, y que debe mantener esa confianza y tener mucha fe para seguir dando pasos, que no se está exigiendo que sean grandes pasos, pero sí constantes y que sean en verdad fuertes, firmes los pasos, porque la persona necesita determinación al momento de emprender esta tarea que está relacionada con su vida, que está relacionado con los cambios. Entonces, cuando vemos esta palabra bialoteja, que traduce cuando eleves o cuando ayudes a otro a elevarse, comienza precisamente con la letra Bet, para enseñarle a la persona que no debe quedarse en ese primer paso. La primera letra es la Aleph, y la letra Aleph es la que representa a Hashem. Pero la letra Bet, que es la segunda letra, es la misma con la que se escribe Ben, que traduce como hijo, o Baná, que traduce como aquel que construye. Entonces, Bialoteja comienza con esta letra Bet para decirle, tú como hijo tienes que trabajar y tienes que empezar a construir tu vida. Tienes que dejar de existir, tienes que empezar a ver más allá. Debes tener mayor conciencia, saber que tienes una vida, que posees una identidad, que Hashem te creó a su imagen y semejanza con un propósito y que debes establecerte objetivos que te permitan alcanzarlo. Y para ello vas a contar con mi ayuda como guía, como maestro, para que puedas salir adelante. Por eso los maestros o los guías no eran personas que tenían multitud de alumnos, o en este caso de discípulos, porque el seguimiento, la formación, la atención exigía mucho. Incluso cuando vemos a Yehoshua, tenía 12 y de los 12 tenía 3 con los cuales hablaba o intimaba o revelaba cosas que a otros no. A pesar de que él tenía enseñanzas que eran para todo público, habían unas específicamente para estos 12 y a estos 3 les enseñaba en otro nivel. Y es por lo que previamente he dicho, un maestro necesita conocer, necesita impartir, necesita ayudar, necesita formar a aquel que se transforma en su discípulo. Entonces, esta persona debe entender y debe ser su aspiración a mejorar, a darse cuenta que la vida consiste en avanzar, consiste en asumir grandes cambios y que todo eso es parte de una etapa que debe experimentar, que no vamos a estar toda la vida en lo que en este momento estamos atravesando, que puede ser difícil, puede ser muy fuerte, no encontramos la salida, no vemos cuándo es el tiempo de que salgamos de esta situación, pareciera que se estuviera tardando, pero es que los tiempos los manejamos de manera diferente a los tiempos de Hashem. Y Hashem está trabajando detrás de bambalinas, detrás del telón, está manejando, organizando, haciendo todo para que al momento que Él determine que las cosas fluyan, entonces todo esté en su lugar. Él está organizando todo para cada uno de sus hijos. Así como vemos nosotros en el caso de Joseph, cuando estaba en Egipto,
vemos nosotros que estaba en la cárcel, esa cárcel que llamaban el pozo, y en un momento dado, cuando Hashem estableció, este es el día que debe salir, esa noche empezó a inquietar a Faraón con los sueños. Y entonces mandaron a llamar a Joseph. Y esta persona salió del pozo para convertirse en la mano derecha y el líder principal de todo Egipto. Ahora, ese era el tiempo. El tiempo no era como el momento en que el copero iba a salir y Joseph le dice al copero, acuérdate de mí ahora cuando salgas, para de alguna manera como que ayudarlo, tenderle la mano. ¿Y qué sucedió? Por querer adelantarse en el tiempo se tuvo que quedar otros años más. De igual forma pasó con el pueblo al querer salir de Egipto. Una cosa es cuando Hashem tiene todo planificado para que tú salgas, para que su presencia te acompañe, y para eso ha establecido una columna de fuego, una columna de nube, ha establecido el maná, y todo lo que tú necesitas en el trayecto para poder llegar a la tierra que fue dada desde los días de Abraham. Y si eso la persona lo pudiera entender y saber que para poder salir de Egipto necesitaba un guía como Moisés, entonces a lo mejor hubieran esperado con expectativas y con menos ansiedad. Pero ¿qué sucedió? Muchos se adelantaron y al momento de adelantarse sucedió que murieron en el camino. Incluso hay un midrash que dice que cuando Hashem sacó al pueblo de Egipto con Moisés, tuvieron que evadir el camino por donde estaban los restos de todas estas personas que salieron previo a lo establecido por Hashem. Entonces hay unos que se adelantan y mueren en el camino, unos que se atrasan o se conforman o se resignan y también mueren en el lugar, y otros son los que salen. Y esos que salen son los que tienen la determinación de dar pasos firmes para alcanzar el objetivo. Entonces, toda persona que está siendo tratada por Hashem en este tiempo, que está comenzando una etapa que yo ignoro cuál sea, pero que la está comenzando, que se siente que está viviendo un proceso, yo le digo que no se preocupe, que se mantenga firme en ese proceso, que le pida a Hashem que le revele qué debe aprender en ese proceso, y recuerde que ese proceso es para aportarle material que va a servir para su construcción personal. Ese proceso le va a dar a usted herramientas y recursos para una mejor etapa. Ese proceso es el preludio a lo que Hashem ha establecido para usted y a donde quiere llevarlo. Pero para ello necesita que usted se mantenga firme. Necesita que usted pueda confiar y seguir dando pasos en fe. Usted debe mantenerse firme en la decisión que ha tomado cuando comenzó este camino y no claudicar. Darse cuenta que Hashem está con usted y que Hashem colocará a la persona que lo va a ayudar, que lo va a guiar, que lo va a formar, que lo va a orientar, porque va a necesitar orientación, va a necesitar que alguien le ayude, que le aclare, y todo esto es lo que tiene preparado Hashem para usted. Pero también debe entender que Hashem no lo va a obligar a usted, ni la persona que ha colocado como guía, como maestro en su vida para orientarlo, para formarlo, tampoco lo va a obligar. Nosotros como guías, como maestro, exponemos lo que Hashem ha establecido en la Torá, lo que Hashem nos ha dado como instrucción. Nosotros exponemos. Nosotros no vamos a imponer, por muy buena intención que tengamos, y así sea la verdad, vamos a imponerle algo a alguien cuando de pronto no está convencido, no cree o no confía. Entonces primero debería empezar a tratar esa área. Pero para aquellos que sí confían, para aquellos que están abiertos al cambio, para aquellos que dan el voto de confianza al guía o a su maestro, entonces lo que deben es trabajar en función de identificar esas áreas donde ameritan cambio, esas áreas donde usted siente que pudiera ser un obstáculo.
Y en la medida en que va descubriendo una que la identifica, empiece a trabajarla. Y posteriormente, entonces estará trabajando otras que se van a ir presentando o que Hashem le va a ir revelando a través del maestro o de su guía. Así que el servicio que se presta es sumamente importante porque el objetivo es que la persona no se quede en ese lugar en el que está, porque es equivalente a descender. Dentro del contexto hebreo no existe la realidad de quedarse detenido en un mismo lugar, sino que todo el tiempo es necesario esforzarse y avanzar. Además, la letra Bet con la cual comienza la palabra Bealoteja nos indica que la morada de Elohim, lo que es el tabernáculo y posteriormente el templo, es el lugar establecido para que nosotros podamos entonces tener esa relación con Hashem, ese lugar que se transforma en una referencia de la presencia de Hashem. Por eso vemos que el Bet Hamikdash, que viene a ser el templo, es el lugar donde nosotros vamos a estudiar, donde nosotros vamos a formarnos, donde nosotros recibimos esa instrucción y esa orientación del cielo. Y de allí la importancia. Pero también es un lugar de plegaria. Es un lugar donde podemos nosotros orar, hablar, comunicarnos con Hashem. Pero es interesante porque esa letra Bet es también con la misma que aparece la expresión Bitul. Bitul es la manera como nosotros nos vamos anulando. ¿Y qué es lo que vamos a anular? Vamos a anular todo lo que el ego ha venido afectando, ha venido contaminando. Y de allí que nosotros tengamos actitudes o una conducta que sea soberbia, que sea egocéntrica, que sea altanera o de orgullo. Y eso hay que trabajarlo, porque en esa condición va a ser muy difícil que aceptemos la ayuda o el apoyo de alguien que nos quiere instruir. Y en algunas oportunidades veremos nuestros errores y lo vamos a asumir para cambiar. Y en otras oportunidades a lo mejor vemos los errores, pero no los vamos a aceptar. Y por lo tanto, al rechazarlo, estamos atentando contra nuestra propia vida. O sea, estamos saboteando nuestro proceso de crecimiento. Por otro lado, el valor numérico, porque todas las letras en hebreo tienen un valor numérico, la letra Bet, con la que comienza la parashá, que es Bealoteja, la letra Bet, el valor numérico es 2. Porque, primeramente, la persona debe estar unida y conectada con Hashem. Pero para poder estar unida y conectada con Hashem, debe estar conectado con aquel que lo va a ayudar, que lo va a guiar, que lo va a formar para que se conecte con Hashem. Entonces, primero necesitamos crear un vínculo, que a lo mejor ya lo tenemos, con esta persona que vamos a ayudar en el caso del guía del maestro, o en el caso de la persona que quiere ser guiada. Entonces, en la búsqueda de ese maestro, de ese guía que la ayude, o que lo guíe, o que lo forme, deben crear lo que se conoce como esa jabrutá, que es como la unión de dos, y de esta manera poder caminar. Porque juntos es que van a emprender una senda donde van a descubrir muchas cosas. Y sobre todo a aquella persona que están guiando o a la persona que están formando, porque va a conocerse, porque se va a dar cuenta de muchas cosas que tiene y que de pronto no conocía o no sabía, y van a empezar a aflorar. Recordemos que se enseña, y de allí la importancia de que el estudio y la formación jamás puede ser a solas. No hay una autoformación, no hay un autoaprendizaje. Dado que el estudio de la Torá es muy profundo, es complejo, tiene niveles, tiene métodos de interpretación, tiene muchas cosas, la persona necesita ser guiada para lograr el desarrollo adecuado y no generar
un concepto y a su vez una práctica basada en una interpretación equivocada porque posee una perspectiva que viene del viejo hombre. Entonces, en ese proceso de renovar la mente para cambiar esa perspectiva y tener un nuevo criterio y un nuevo juicio de valores, necesita a alguien que lo vaya ayudando, necesita a alguien que lo vaya apoyando. Dado que el estudio de la Torá es algo que se imparte, entonces no es para estudiarlo de forma individual. Tal como lo dijo en su momento el Raba sobre todo esto, y lo dice en Ta'anik 23a, dice, es importante tener un compañero. Es importante tener un compañero. Y en Eclesiastés también nos dice, el capítulo 4, mejor son dos que uno. Entonces, en este transitar, es sumamente importante que nos demos cuenta que necesitamos entonces esa conexión que nos permita poder alcanzar un nivel de unión con Hashem. Y ese proceso se llama Debekut. Debekut es la conexión fuerte que usted logra alcanzar con Hashem para ser uno con Hashem, que fue la oración de Yehoshua. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, la palabra Bealoteja nos enseña todo esto y la porción nos hace ver la importancia del guía, del maestro, del que instruye para poder elevar a otra persona. La palabra Bealoteja dice también o nos expresa cuando Hashem realiza un bien o un milagro para una persona, ella tiene prohibido que eso quede solo para sí mismo. O sea, cuando yo veo un milagro en mi vida, cuando yo veo la forma como Hashem actúa en mi favor, cuando yo veo la manera como Hashem me tiende la mano y me saca de una situación difícil, de una enfermedad grave o de algo, en la parashá nos enseña que está prohibido que uno se quede con eso para sí mismo, que uno debe difundir dicho bien o dicho milagro para que otros conozcan la grandeza de Hashem y que también puede obrar en ellos. Por lo tanto, el deber ser es poder compartir lo sucedido con otras personas. Esto es importante tomarlo en consideración porque a veces no nos damos cuenta que lo vivido por nosotros pudiera ser una referencia o una palanca que ayude, que motive a otra persona en su proceso o en la situación que está viviendo. Y no es algo anormal o irregular el hecho de que una persona que ha sufrido una enfermedad, Hashem le coloque a alguien con una enfermedad parecida para poder ayudarlo a tenderle la mano. Por eso es que a veces cuando nosotros pasamos por una situación muy fuerte, también debemos tener presente que probablemente otra persona también la vaya a pasar o vaya a tener que transitar lo que nosotros transitamos y de qué manera lo vamos a ayudar. ¿Cómo vamos a hacer un canal de bendición para tender la mano al otro? Eso es igual a cuando nosotros nos sentimos mal, nos sentimos tristes y llega alguien a nuestra casa que se siente igual de triste que nosotros. Nosotros en nuestra parte humana decimos, pero si yo estoy triste, ¿cómo voy a poder ayudar a otro que también está triste? Si yo estoy en duelo, ¿cómo puedo ayudar a otro que está en duelo? Si yo perdí mi trabajo porque me botaron de la empresa, ¿cómo yo puedo ayudar a otro que botaron de la empresa? Y así en cada caso. Porque es la forma como Hashem nos está diciendo, no es con tu fuerza, es con la mía. Y por eso Hashem establece, bástate en mi gracia, porque en medio de esa situación y en medio de esos conflictos, es cuando Hashem manifiesta más su poder. El poder lo vemos en los momentos en que se necesita. Cuando usted está bien, cuando todo marcha de forma corriente, de forma correcta, Baruch Hashem por eso, usted no necesita la manifestación del poder de Hashem en su vida.
usted lo necesita en medio de la crisis, del conflicto, de la situación dura que está viviendo, ahí es cuando usted necesita la manifestación de Hashem. Entonces Hashem, ¿qué nos dice? Bueno, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en medio de tus debilidades. Cuando tú estás pasando por una situación adversa, cuando estás pasando por un conflicto, cuando estás pasando por una crisis, Hashem está allí. Y Hashem te va a tender la mano, no en el tiempo y no cuando tú quieres o como tú quieres, pero te va a ayudar. Nosotros vemos casos de muchas personas a lo largo de lo que vemos plasmado en letras en la Biblia, de personas que recibieron la respuesta de Hashem, pero no la recibieron como querían ni cuando la querían. La forma de Hashem es serlo, la manera o el tiempo, todo esto es totalmente diferente a como nosotros lo planteamos. El gran problema es que nosotros queremos guiar a Hashem y somos nosotros los que estamos para ser guiados. Y hasta que eso no lo entendamos, hasta que eso no lo hagamos parte de nuestra vida, no lo internalicemos, va a ser muy difícil que podamos comprender la manera como Hashem actúa, cómo procede. Por ende, Hashem demanda, y de allí en esta parashá Bealoteja, cuando tú recibes un bien, cuando tú recibes un favor, cuando hay algo que Hashem ha hecho en tu vida, tú tienes que ser un portador. O sea, así como Hashem pudo ayudarte a que tu luz se eleve y se mantenga firme, tú también debes ser luz a otras personas. Tú también tienes que ayudar a otras personas. O sea, no te quedes con aquello que Hashem te ha dado, sino compártelo con otro. Tienes que también ser un canal de bendición para que otros también puedan recibir aquello que tú recibiste por gracia y por la manifestación tan hermosa y tan grande de Hashem en tu vida. De allí cuán importante que nosotros estemos entendidos de ello y que tengamos presente de qué forma podemos ayudar. Una persona tiene autoridad en aquello que ha conquistado. Una persona tiene la capacidad de poder ayudar y tender la mano a alguien que está viviendo lo mismo que esa persona vivió. Cuando yo he superado algo, cuando yo he podido avanzar y terminar una etapa, terminar un proceso, superar un conflicto, una crisis, regularmente hay personas que se van a acercar, que de alguna manera voy a conocer, que también están pasando por la misma situación. Y aunque son personas diferentes, pero con casos parecidos, podemos ayudarlos, podemos alentarlos, podemos motivarlos a que confíen en Hashem, a que tengan fe y que den pasos hacia adelante. Pero tienen que aprender a reposar en Hashem, tienen que aprender a entender, aunque el llamado no es que entendamos, sino que obedezcamos, pero asumir que Hashem es el que tiene la solución a todo. Yo creo que mucha gente en el mundo se ha cansado de luchar con sus propias fuerzas, se ha cansado de luchar bajo diferentes métodos o consejos que a lo mejor le han dicho personas con buena intención, pero carentes de fundamentos. En cambio, la persona que ha transitado por esto y en este camino se vio afectado por alguna enfermedad, por alguna situación dura, porque perdió a su pareja, porque perdió un familiar, porque perdió el trabajo, porque su hijo se fue, porque se divorció, por cualquier motivo. Y esa persona lo pudo superar, se aferró a Hashem, su vida empezó como que de nuevo, empezó a ver las cosas totalmente diferentes, ahora tiene una relación con Hashem, ahora tiene otro orden de prioridades, ahora lo importante es algo más espiritual y no como lo estaba viendo, ya no es tan materialista. Y pare de contar tantas cosas que suceden y que hacen que la persona cambie por completo su vida. De esa misma manera puede ayudar a otros, pero la otra persona también debe dejarse ayudar. Y es el primer consejo que se le puede dar.
yo pasé por una situación que tú estás pasando, pero yo me dejé ayudar, yo busqué esto, yo hice esto y lo sigo haciendo, o estoy conectado con esto, o estudio de esta manera, este es mi guía, este es mi maestro, a mí me ayudó. Y de esa manera poder ayudar o poder aportar o ser un canal de bendición para otra persona. Pero lo que sí es importante es que no nos quedemos con la boca cerrada, disfrutando nuestro milagro, disfrutando la forma como Hashem obró en nuestra vida, cuando hay tantas personas que están pasando por una situación parecida o incluso una situación peor que la que nosotros pasamos. Entonces, creo que debemos tener como que claridad en ese sentido y los ojos abiertos a este tipo de situaciones. Por lo tanto, es un privilegio para todos nosotros que hemos pasado por situaciones difíciles poder ayudar a otros a que también las superen. Y un honor y un gran compromiso que Hashem nos permita ser también un canal de bendición para otras personas. Y esto es similar a quien estudia la Torá. Y la persona que está estudiando la Torá, que está aprendiendo la Torá, no puede quedarse con ella. Debe intentar que otros también caminen, que otros también aprendan, tenderle la mano a otro y decirle, mire, yo he conocido esta verdad, esta instrucción dada por Hashem, y yo quiero que tú también la puedas conocer, que te deje una oportunidad, que lo puedas intentar. No estamos hablando de una religión, estamos hablando de un estilo de vida que está en la Biblia y que lamentablemente personas con buenas intenciones, pero una perspectiva equivocada, lo que hicieron fue crear caminos religiosos bajo un criterio y una interpretación privada que no ha ayudado en nada, pero Hashem nos está brindando la oportunidad de conocer su verdad, de conocer sus caminos y transitar por él. Mi experiencia ha sido de esta forma, yo he vivido de esta manera, por asumirlo también he tenido conflictos, muchos los he superado, otros los estoy todavía luchando y vendrán a lo mejor otros, pero la persona que comenzó y que te está hablando en este momento no es la misma que ahora está transitando por esta senda. La persona que en tal tiempo empezó este camino, ahora ve las cosas totalmente diferentes, tiene otras prioridades, su comportamiento y conducta ha mejorado. Evidentemente muchas cosas que cambiar porque no paramos de cambiar, no paramos de rectificar hasta que venga el Mesías, pero nos seguimos esforzando. Y como a mí me ha servido, me ha sido útil y de bendición, yo también quiero que lo sea para ti. Entonces, ayudar a que otros también puedan crecer, a que otros también puedan conocer, a que otros también puedan caminar como nosotros caminamos es sumamente importante. No podemos ser egoístas y quedarnos con esto en cuatro paredes. O como en su momento dijo el Mesías, o sea, ¿qué sentido tiene encender una lámpara y colocarla debajo de la mesa? Una lámpara tiene que estar para alumbrar a otros. Y en eso consiste esta porción de la Torá. Porque habla de encender, pero también habla de elevar. Cuando tú estás siendo elevado por Hashem, es para que tú también puedas encender y ayudar a otros. Hashem nos enciende a nosotros para que nosotros seamos luz y poder bendecir a otras personas. El término Bealoteja también se encuentra relacionado con las palabras aliyah, que traduce como subir, y también con la palabra italut, que traduce como elevación. Quiere decir que Hashem nos ayuda y nos da herramientas, primero, para que nosotros podamos elevarnos a nivel espiritual y empezar a madurar, empezar a crecer, porque estamos ejercitando nuestros sentidos, estamos desarrollando disciplina, eso nos ha ayudado a tener dominio propio, ahora estamos viendo las cosas de otra manera, ya no estamos presos en la realidad, estamos despertando muchas cosas, estamos viendo la verdad donde antes no la veíamos, estamos identificando muchas cosas, las estamos trabajando y estamos en un proceso de elevación, estamos en un proceso que nos está haciendo subir a otro nivel, a otra posición,
Y cuando hablo de posición no estamos hablando de jerarquía, no estamos hablando de cargos ni nada. Estamos hablando de un nivel que nos permite acercarnos más a Hashem, un nivel que nos permita ver las cosas mucho mejor, un nivel que nos desconecte de este sistema, como dice Pablo en Romanos capítulo 12, que no nos podemos adaptar a este mundo. Y cuando tú estás siendo elevado, tú te estás desconectando de este sistema para que te conectes con la Torah, para que te conectes con un sistema que es de reino, porque para eso Yehoshua fue ungido, para reinar. Y nosotros debemos ser parte de ese reino, pero a la vez nos dicen que debemos ser embajadores de ese reino. Por lo tanto, se deduce que para llegar a el estado de Bealoteja, que es una elevación verdadera y de la forma de vida, poder ir ascendiendo a ese lugar establecido por Hashem, nosotros también debemos ayudar al pueblo, compartir con los demás, poder ser de bendición. Y entonces Hashem podrá ver en nosotros que somos como una especie de extensión y que de esa manera puede encontrar en nosotros méritos que nos permitan poder recibir mucho más de la Torá, poder ver en un nivel mucho más profundo lo que Él revela allí, en este manual de instrucción perfecto. Sin embargo, también debemos destacar que cuando el pueblo pecó con el becerro de oro y ya no era digno de caminar conforme a la Torá, de ser impactado por esa luz, tampoco él podía permanecer en ese nivel de grandeza. Y Hashem tuvo que bajar para ayudarlos. Por eso siempre vamos a ver cómo dentro de la escritura hablan siempre cómo Hashem descendía. Y aunque Hashem está en todas partes, eso se refiere a ir a la condición espiritual en la cual la persona está. Entonces, cuando dice que Hashem descendió, lo que está mostrando es que Hashem está yendo a tu nivel espiritual para tratar contigo en ese nivel y poder sacarte de esa condición. ¿Qué es lo que vemos nosotros al principio en la creación con el caso de Adán? Cuando Adán falla, Hashem le pregunta, ¿dónde estás? Y la pregunta de dónde estás no es porque Hashem no lo vea, no es porque Hashem no lo encuentre, no es porque Adán se escondió muy bien y no lo podía ver. La pregunta de Hashem es ¿dónde estás espiritualmente? O sea, ¿dónde estás en cuanto al nivel en el que tú estabas, en la dimensión que tú caminabas, en la revelación que tú poseías de todo? O sea, Hashem le está diciendo, ¿dónde estás? O sea, en el nivel y en la posición que yo te creé y que yo te coloqué, no estás en ese momento. Entonces, ¿dónde estás ahora? O sea, ¿qué has hecho que no estás en las condiciones cuando fuiste creado en mi imagen y semejanza? Y muchas veces Hashem nos está preguntando eso. ¿Dónde estás? Cuando nos ve atribulados, cuando nos ve afectados, cuando nos ve deprimidos, cuando nos ve tristes, con ansiedad, con nervios, con preguntas, con dudas, con tantas cosas, Hashem nos está viendo y nos pregunta, ¿dónde estás? En pocas palabras, ¿no has visto mi poder en tu vida? ¿No has visto cómo yo te he ayudado? ¿No has visto cómo yo he intervenido en tu favor? ¿Cómo mi mano no se ha cortado? ¿Cómo te he bendecido? ¿Cómo he estado contigo en tantas situaciones? ¿Por qué ahora tú crees que no voy a estar? O sea, ¿dónde estás tú que no me ves? ¿Dónde estás tú que no me percibes? ¿Dónde estás tú que no te das cuenta que yo sigo estando allí y sigo teniendo la misma autoridad y poder para hacer lo que siempre he hecho? Y como quedó plasmado allí en la Torá, como quedó plasmado en toda la Tanakh. Entonces, la presente sección de la Torá comienza con la orden de encender este candelabro en el santuario y todo lo que representa. Muchos enseñan en relación a esto de que este santuario, de que este lugar y todo lo que representa consta de dos fases, porque el santuario terrenal
y el santuario que cada uno hace de sí mismo. O sea, estamos viendo un santuario, pero nosotros también de alguna forma somos uno. De modo que como también tenemos nuestro santuario personal, que es nuestra vida, y en ese santuario nosotros tenemos nuestro propio candelabro que brilla dentro de nosotros a pesar de que no lo vemos, y que ese es el Neshama, nosotros debemos siempre encender, cuidarlo, nutrirlo, así como el sacerdote todos los días cambiaba las mechas, colocaba el aceite, la encendía, estaba pendiente para que nunca se apagara. Nosotros de igual forma debemos cuidar, estar pendiente y atender nuestro hombre interior, atender nuestro Neshama, para que nunca se debilite la luz, para que nunca se vaya a apagar, que nunca nos veamos afectados, sino que todos los días podamos invertir tiempo en que esa lámpara interna que tenemos nosotros pueda brillar y que esa luz pueda impactar a otras personas. Pero para que esto suceda, nosotros debemos alimentar y mantener encendida nuestra luz. Por eso, si nosotros recibimos la luz de Hashem y somos de esta manera elevados, que también nosotros podamos ser luz y ayudar a que otros se enciendan. Pero yo no puedo dar de lo que yo no tengo. Yo no puedo ayudar a alguien a que brille cuando yo tengo descuidada mi lámpara. Yo no puedo ayudar a otro a que sea luz cuando yo me estoy apagando. Y me estoy apagando porque me he debilitado en la fe, porque no estoy confiando de la misma manera, porque he perdido como que esa fuerza, esa pasión. Y eso es lo que nos está llamando Hashem. O sea, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestra vida? Que no estamos caminando como en su momento lo hicimos, como en su momento nosotros transitamos. Y Hashem está en todas partes. Hashem siempre nos está citando, nos está invitando, nos está llamando para compartir, para intimar, para hablar, para tratar, para que nosotros nos desahoguemos, para que podamos hablar como Yehoshua lo hacía. Yehoshua se apartaba. Y sé que muchas personas que me están oyendo, a lo mejor en la ciudad donde viven, se les hace difícil poder apartarse, se les hace difícil poder encontrar un lugar propicio para poder estar con Hashem, para poder hablar con Hashem y que seamos oídos por Él, pero que también Él nos hable y que podamos oírle, que podamos percibir su presencia, que podamos tener ese momento hermoso que impacte nuestra vida y que aumente la intensidad de la luz de nuestra lámpara. Entonces, así como la luz de un candelabro se expande iluminando todo alrededor, también nosotros debemos hacer lo mismo. O sea, no nos podemos alegrar simplemente con que nosotros estamos siendo iluminados, siendo llenos de la luz de Hashem, sino también procurar iluminar y ayudar a otros que están a nuestro alrededor. Teniendo en cuenta todo esto y la importancia que ello posee, es por ello que Hashem nos habla en su Torah de diversas formas y a través de diferentes métodos y niveles, como dije previamente. Y en ese caso podemos ver nosotros que cuando vemos la menorá, que es la lámpara de 7 brazos, obtenemos de la letra Men y de la letra Hei, que como comienza y como termina, o la primera letra y la última letra de la menorá, que tienen el mismo valor numérico que la palabra Adán. O sea, aludiendo que Adán, el primer hombre, de alguna manera fue una luz para el mundo. Hashem lo colocó para que brillara, para que iluminara, para que sea de bendición. La letra Baf de la palabra menorá está relacionada con el número 6. El número 6 representa a hombre. Y de allí que vemos nosotros que el número 6 también son los días creados en la semana, más el día de Shabbat o el día de reposo, que es cuando nos conectamos mucho más con Hashem. O sea, ¿qué nos está diciendo con la letra Baf que representa 6? Tú que eres hombre
y de allí el valor numérico de 6, tú tienes que transitar 6 días recibiendo o siendo luz para otros a través de lo que tú recibiste en el día de Shabbat, donde Hashem te ilumina. En Shabbat, Hashem nos llena de su luz. Es un día de visitación, que estamos con Él, compartimos con Hashem y somos llenos de su luz. ¿Para qué? Para que tengamos la fuerza, la intensidad de poder transitar 6 días siendo luz a otro con aquello que recibimos. Por lo tanto, dependiendo de cómo tú te prepares para Shabbat, dependiendo de lo que Hashem imparta a tu vida en Shabbat, será la forma como tú vas a transitar la semana. Será la manera como tú puedas dar pasos en esos 6 días hasta que vuelvas a esa visitación de parte de Hashem en Shabbat para poder volver a llenar tu lámpara, volver a brillar y tener esa luz que impacte la vida de otros. La letra Baf de esta palabra menorá, que nos habla de Adán, que nos habla de la semana, es sumamente importante. Y hay 2 letras más, que es la letra N o la letra Nun y la Resh, que vemos acá también, que forman la palabra Ner. Cuando vemos nosotros la N y la R, forman la palabra Ner, y la palabra Ner traduce como lámpara, como vela. Entonces, vemos que en esta palabra menorá nos está hablando de la creación, nos está hablando de Adán, nos está hablando de los 6 días, nos está hablando del Shabbat como una luz, nos está hablando de la lámpara que nosotros debemos portar y que esa lámpara es nuestro Neshama y que debemos siempre tener encendido ese Neshama. Qué grandioso y qué hermoso es nuestro Padre, que nos habla de diferentes formas, como lo vemos también en el llamado Nuevo Testamento, cuando dice la Escritura que Hashem nos ha venido hablando desde tiempo antiguo de muchas formas. Y es porque lo grande de la Torá es que como se va estudiando por niveles, o sea, cada nivel nos revela algo. Y dependiendo de nuestra posición y condición, Hashem nos habla en un nivel. Y aparte de eso hay los métodos de interpretación y con los mismos podemos ir descubriendo muchas cosas. Entonces, qué grande es Hashem, porque vamos profundizando, vamos caminando, vamos aprendiendo y no somos los mismos que empezamos a las personas que estamos ahora. Siguiendo con todo lo que representa Bealoteja y de allí la enseñanza en esta oportunidad, el motivo por el que Hashem le dijo a Moisés que la menorá se haría por sí misma, indicando así que la persona también debe trabajar por sí mismo, o sea, en su hombre interior, conocerse, descubrirse, y Hashem nos otorga las fuerzas necesarias para poder sobreponernos, para poder superar o controlar o aprender a dominar lo que es el Yetzer Hará, que es la mala inclinación. Y la mala inclinación la podemos dominar es a través de la obediencia a la Torá. O sea, el antídoto a la inclinación al mal es la obediencia a la Torá. Tal como dijeron los sabios en Kedushin 30b, que Hashem creó esa inclinación al mal, pero creó la Torá como el antídoto para ella. Y también se nos enseña que si no fuera porque Hashem ayuda a la persona a través de la Torá a superar la inclinación al mal, no podría contra ella. Así que la Torá es verdaderamente esa arma, como enseña la Escritura, esa arma de 2 filos en contra de la mala inclinación. Por eso es que la Torá, como esa espada de 2 filos, penetra y tiene que separar el alma, que es un área que debemos tratar, depurar, renovar, y la separa del hombre interior, que es un área que nosotros debemos fortalecer, nutrir y alimentar, porque es visto como una especie de lámpara y nosotros debemos atenderla. En la medida en que nosotros vamos superando la inclinación al mal y vamos corrigiendo todo lo que hay en nuestra mente porque la vamos renovando, tendremos la capacidad de emitir una mejor luz,
seremos personas de mayor alcance para poder bendecir a otros, para que otros puedan superar cosas, para que otros puedan transitar mucho mejor, para que otros puedan ir hacia adelante. Y de allí es que la Torá debe ser importante, porque cuando la Torá no ocupa el lugar principal en la mente de la persona no va a poder comprender lo que representa la Torá y su perfección. Entonces su corazón se va a llenar de sentimientos por lo material, se va a llenar de esa atracción por este mundo, por ese sistema, y como dijo Yehoshua, el que ama este mundo, el que ama este sistema, pierde su vida. Y el Yetzer Hara, o la mala inclinación, es algo muy fuerte porque ciega a la persona y ella empieza a cederse al alma y a seguirla alimentando y seguirse nutriendo de este sistema que lo envuelve en una realidad donde lo apresa, y por eso se transforma en su Egipto. Por ello es importante tomarlo en consideración y mantenerse firme. Las palabras de los sabios y de allí sus consejos son siempre que estemos prestos, que podamos estar entendidos, que desarrollemos mayor conciencia, que despertemos para salvarnos de muchas cosas y sobre todo podernos salvar de la red de la inclinación al mal, de esa trampa. Y la única forma de poder lograrlo es que nosotros nos apeguemos a la Torá a través del estudio y la obediencia. Por eso la relación que nosotros podemos desarrollar con el guía, con el maestro, con el que nos instruye, es sumamente importante porque nos va alimentando, nos va nutriendo y nos va dando todo aquello que nosotros necesitamos. Y como la Torá es el antídoto, cada enseñanza es como si nos estuviera colocando una inyección para ir creando ese anticuerpo en nuestra vida. Así pues, aprendemos en esta porción de la Torá que nosotros debemos ser encendidos, impactados por la luz de la Torá, por la luz de Hashem, y como se establece en la oración sacerdotal, que la luz del rostro de Hashem resplandezca sobre nuestras vidas, para que de esa forma también podamos ser luz a otros. Entender que todos estamos llamados a tareas y que esas tareas pueden ser grandes o pequeñas, aunque para efectos de lo que establece Hashem, lo importante es lo que Hashem nos demanda y lo que establece como tarea para nuestra vida, porque nos las coloca dependiendo de nuestra posición. Y por lo tanto, en su posición, esa es la mejor tarea y es para el nivel en que usted está. De igual manera para otra persona. Por eso es que no nos debemos comparar o pensar que esta persona hace cosas que son como que más altas o de mayor relevancia en comparación a las mías, porque no es así. Cada quien corre su carrera, cada quien está trabajando en su vida, cada quien está procurando lo mejor para poder ayudar a otros. Trabajemos mirando hacia adentro, en nuestro mundo interior, en cuidar nuestra lámpara, cuidar nuestro Neshama, nuestro hombre interior, y que de esa forma podamos ayudar a otros, que de esa manera podamos ser de bendición a otros, que no nos quedemos con aquello que Hashem nos da, que podamos ser luz, que podamos ser útiles y de esta manera bendecir a otras personas como nosotros estamos siendo bendecidos. Que este camino sea de mucha luz, sea de mucha bendición para su vida, que cada día pueda conocerse más, que pueda descubrirse, entender quién es, fortalecer su identidad y trabajar en procura de su propósito. De esta forma establecer objetivos que le den sentido a la vida para que camine de forma correcta, guiado por la Torá, que es una lumbrera en nuestro camino. Y que de esta forma podamos también ser de bendición a otros y ayudarlos para que puedan caminar igual o mejor que nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasako Baruch.